Buenos días, mi nombre es Emilia Reinhardt y soy estudiante de la carrera de Derecho en la asignatura de Instituciones Económicas, dirigida por el Dr. Rubén Méndez en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El día de hoy realizaré la entrevista al Dr. Benito Arruñada. Buenos días, doctor. Para mí es un honor poder entrevistarlo y compartir la misma en esta cápsula jurídica. De antemano le agradezco por haber tomado el tiempo para la misma. Buenos días, muy buenos días, encantado de hablar con usted. Señora Reinhardt, ¿no? Reinhardt Collantes. Sí. Okay. Antes de iniciar con las preguntas, voy a hablar sobre la trayectoria profesional del doctor Benito Arruñada. Benito Arruñada es catedrático de la Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, profesor visitante en diversas universidades españolas y extranjeras. También es miembro del Consejo Funcional y presidente de la Society for Institutional and Organizational Economics, graduado de las universidades de Oviedo y Rochester. Es especialista en el funcionamiento de las instituciones económicas y el análisis económico del derecho. Fue profesor titular y catedrático en las universidades de Oviedo y León, John Olin Visiting Scholar in Law and Economics en la Escuela de Derecho de Harvard. Ha ejercido también la docencia en Francia, en Alemania y en España. Su obra más reciente es el libro Institutional Foundation of Impersonal Exchange, publicado en el 2012 por University of Chicago Press. Sus obras y trabajos han contribuido al debate público y a la adopción de políticas nacionales e internacionales en materias relacionadas al entorno institucional empresarial, la organización de servicio público, la política de la competencia, la regulación de la auditoría y los servicios profesionales. Dicho esto, podemos comenzar con las preguntas. El día de hoy hablaremos sobre contratos y su relación con la teoría de agencia. Yo quisiera hacerle la primera pregunta, que es, ¿qué funcionalidad cumple la teoría de agencia dentro de una empresa? Bueno, la teoría de agencia es una manera de verla muy simple, de ver los problemas contractuales en la empresa. Tiendo a creer que es una perspectiva complementaria de las visiones más propiamente gerenciales, en las que a menudo se supone o se abstraen los conflictos de intereses entre los distintos individuos y los distintos departamentos, ¿no? Entonces, en general, las visiones contractuales o contractualistas pues enfatizan ese conflicto de intereses y permiten estudiar esa parte del problema empresarial, del problema organizativo, ¿no? En concreto, la teoría de agencia pues, es una versión muy simple de esos problemas contractuales. Digamos, es como se presta atención pues, al núcleo del problema contractual, ¿no? Yo diría que es una perspectiva complementaria de visiones gerencialistas que más o menos prestan más atención pues, a los problemas tecnológicos, a los problemas, a la resolución de problemas, de un tipo de problemas que abstrae el conflicto de intereses, mientras que la teoría de agencia pone el conflicto de intereses en primer plano, ¿no? Dentro de una relación de agencia, ¿qué dificultades se podría presentar que afecten al desarrollo eficaz de los objetivos empresariales? La teoría de agencia supone, por un lado, individuos autointeresados, interesados en su propio bienestar, y por otro, asimetrías informativas. O sea, unos individuos saben más que otros, unas partes del contrato saben más que otras partes del contrato, ¿no? En este sentido, esta dualidad de autointerés y asimetría informativa
es lo que genera el conflicto y también el tipo de soluciones que se pueden plantear, ¿no? La visión del contrato como agencia en realidad es una descomposición del contrato. Casi todos los contratos son, todas las transacciones vienen a ser mutuas, ¿no? La parte A da algo a la parte B a cambio de que la parte B dé algo a la parte A. La relación de agencia hace abstracción de esta dualidad y presupone que los flujos van en una sola dirección. Quiere decir, supone que una de las partes a la que suele denominar principal es la que recibe los servicios de otra parte que denomina agente, ¿no? El principal puede ser el empleador y el agente, pues el empleado. Nos resulta intuitivo verlo así. Pero si nos damos cuenta en esa relación de empleo, incluso en ella, pues el empleador también tiene obligaciones con el empleado. Por lo tanto, aunque no sea habitual denominarlo de esa manera, pero podríamos considerar que en ciertas situaciones o respecto a ciertos problemas, el principal es el empleado y el agente es el empleador, ¿no? Pues, obligaciones de retribuirle, obligaciones, pues puede tener un compromiso el empleador de proporcionarle empleo durante un largo plazo, ¿no? Respecto a esa eventualidad, pues podría darse el caso de que ese agente llamado empleador incumpliera sus obligaciones como el empleado, etc. Dentro de lo que nos ha explicado, ¿cómo podría usted definir el problema de agencia dentro de la empresa? Bueno, como lo que le decía, es una descomposición de la relación mutua, de la relación contractual, que generalmente es mutua, ¿no? Una descomposición elemental en que presta atención solo a uno de los flujos, o mejor dicho, a una de las posibles direcciones o sentidos en el flujo de obligaciones, ¿no? ¿Qué función tiene esta simplificación? Pues la función es simplemente tratabilidad, poder estudiarlo mejor. Al simplificar, al abstraer, pues permite aplicar metodologías de análisis y también metodologías incluso de modelización matemática, que en otro caso serían imposibles por la propia complejidad del problema, ¿no? Entonces, una manera de simplificar, de retratar un aspecto central de la realidad a base de omitir muchos otros detalles, ¿no? Dentro de este problema de agencia, ¿cuáles oportunismos encontramos o escenarios no cooperativos? Bueno, cualquier desviación respecto a las obligaciones pactadas. Claro, si pensamos en un problema de agencia definido como tal, solo principal y agente, en la que el agente es el único que tiene que cumplir respecto al principal, pues es el agente el que puede incumplir, el que puede desviarse respecto a esas obligaciones pactadas, ¿no? Este incumplimiento es tanto más posible y tanto más grave y tanto más costoso en cuanto la conducta sea menos observable o, según los casos, menos verificable por terceros, ¿no? La idea clave es siempre la de asimetría informativa, la de que el agente sabe más que, o bien en un modelo sencillo, que el principal, o incluso que los terceros que puedan observar y hacer cumplir el contrato, como pudiera ser un juez o una tercera parte encargada de ejecutar, de hacer cumplir las obligaciones. En ese sentido suele hablarse de comportamiento oportunista como desviación respecto a lo pactado, pero de una forma un tanto no muy precisa, ¿no? Porque además el oportunismo está en la naturaleza de los hechos, digamos, en la estructura informativa que se está suponiendo en el problema, ¿no? ¿Cómo podemos frenar dichos oportunismos? Bueno, las partes pueden
desarrollar mecanismos para evitarlo, ¿no? Desarrollar mecanismos para evitarlo, ofreciendo garantías. Pero la clave va a residir en todo caso en suprimir la asimetría informativa para poder observar y o verificar lo que está ocurriendo, ¿no? En los modelos de agencia positiva se solía hablar de que el agente podía hacer actividades de garantía, de bonding, y el principal actividades de control. O sea, simplemente desarrollar mecanismos informativos para saber lo que está ocurriendo, para saber si el agente se está desviando o no. En este sentido, una actividad de control, pues desde instalar mecanismos de vigilancia, etc. Ejemplos de garantía los vemos constantemente todos los días. O sea, cuando vemos publicidad de automóviles, en gran medida incluyen, y a veces explícitamente, por ejemplo, garantías anticorrosión por 10 años, por 5 años, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué está haciendo en este caso el agente, el fabricante del automóvil? Bueno, definir determinadas circunstancias de manera tal que si se producen, será él quien asuma los costes, con lo cual la otra parte, en este caso el principal, el adquirente del automóvil, no tiene que preocuparse por esa eventualidad, ¿no? ¿Qué es recomendable para no caer en la conocida pérdida residual? Jeltsin y Meklin hablaban de un trabajo clásico de hace ya 50 años, 54 años, ¿no? Hablaban de pérdida residual en términos de la desviación de conducta que de todas formas se produce, incluso aunque se contrate de forma óptima. Imaginemos una situación de asimetría informativa y agente y principal autointeresado, ¿no? Y imaginemos que ambos desarrollan actividades de control y de garantía hasta cierto nivel, ¿no? Digamos, ¿hasta qué punto compensa realizar actividades de control o realizar actividades de garantía que son costosas, que reduzcan la pérdida residual? Hombre, idealmente habrán de llegar a un punto en que, en términos marginales, la eficiencia que se consiga gastando una unidad más de recursos en esas actividades, pues sea la misma. En última instancia, lo que debemos darnos cuenta, hay un toque de realidad o de realismo importante, es que en general nunca va a ser óptimo para las partes reducir esa desviación respecto a la situación, digamos, angelical, en que no hubiera desviación alguna de conducta. En general no va a ser óptimo que se gaste tanto en control y o en garantía para llevar a cero la pérdida residual, sino que habrá siempre una desviación de conducta respecto a lo pactado. No sé, en un banco interesará controlar mucho, pues que el empleado no se lleve el dinero a su casa, ¿no? Pero quizá no interesa tanto llevar un inventario muy ajustado, pues, de los clips de oficina, ¿no? No sería, no, imagínese que se llevara un inventario numerando los clips de oficina, no tendría sentido, ¿no? Hombre, si no se hace, es lógico que el uso de los clips de oficina, pues, no esté tan ajustado a los intereses del principal como sería en el caso de que el agente, pues, no estuviera autointeresado. Es decir, la gente, pues, probablemente no se cuidará mucho de si se derrochan clics de oficina. Pero bueno, como es una cosa de poco valor, pues tampoco compensa hacer un control muy exhaustivo, muy de detalle de ese consumo. Sin embargo, para otros bienes, probablemente en este caso para el dinero en el banco, pues sí habrá un control muy riguroso, ¿no?
las computadoras o para las computadoras, pues habrá un inventario de las computadoras, pero no se lleva el mismo control para los clips de oficina o para el papel de la oficina, ¿no? O para los bolígrafos. Aunque algunas empresas sí, tradicionalmente era famosa la anécdota, ¿no? De uno de los principales bancos españoles. Se decía que cada empleado recibía un bolígrafo cada año, ¿no? Y para tener un nuevo bolígrafo tenía que enseñar al anterior ya consumido. Era la anécdota que circulaba en el banco, igual era probablemente, no sé si era muy real, pero quizá era una leyenda para transmitir la idea a todo el mundo de que, bueno, que no se podían derrochar los recursos, ¿no? Entonces, ¿es recomendable que las empresas estén ligadas a un desempeño de un riesgo moral? Refiriéndome este riesgo moral a que las partes sean autobeneficiosas. Bueno, yo no sé si estaría muy de acuerdo con esa definición de riesgo moral. Vamos a ver, riesgo moral, que viene del inglés moral hazard. Hazard se puede traducir como riesgo o eventualidad riesgosa. Y moral se puede traducir como moral, pero incluso en inglés el uso del término moral para este tipo de riesgo, pues quizá haya sido bastante inadecuado. No, es un concepto que proviene del análisis económico de los seguros, donde se plantea muy gravemente un problema de esta índole. De hecho, con la teoría de agencia lo que se hace es generalizar. Hace ya 30, 40 años se generaliza el planteamiento del seguro. Porque me da la impresión de que a veces confundimos, o sea, le damos una dimensión ética al asunto que en realidad en la propia teoría de agencia no tiene por qué tener, ¿no? Fíjese, en la literatura de seguros el concepto está muy claro, ¿no? Y es que después de firmar una póliza de seguros, por ejemplo, una póliza de seguros a todo riesgo, de automóvil, ¿no? Hombre, si después de firmar esa póliza de seguros, quizá la conducta del conductor medio se modifica un poquito, es menos cuidadoso, si tiene una protectora. Bueno, ese tipo de cambio en la conducta posterior a la firma del contrato es lo que se denomina riesgo moral o moral hazard, ¿no? ¿Tiene mucho de moral? Hombre, tiene algo, implícitamente podemos decir, hay como pero tampoco es que haya un incumplimiento en sí mismo de lo que son las obligaciones, ¿no? Un cambio en la conducta, ¿no? Esto es por contraposición al otro gran bloque de problemas que se plantea en la economía de los contratos y en la economía de los seguros, que es la selección adversa, la adverse selection, que se refiere a un fenómeno que ocurre antes de contratar, ¿no? Es la oposición después de contratar. Antes de contratar, la selección adversa, ¿a qué lleva? En el caso de los seguros de automóvil, pues a que el peor conductor sea el que está el primero en querer comprar un seguro que le proteja mucho, ¿no? Son dos tipos de problemas muy distintos. Puede pensar que hay un elemento moral en el hecho de que hay un cambio en la conducta por el hecho de haber firmado el contrato, pero es un concepto de moral un poco lejano de lo que entendemos habitualmente como moral, ¿no? La generalización de este fenómeno de los seguros en términos de contratos, pues es menos obvia, pero ocurre también lo mismo. Es decir, si estamos en una relación de empleo, pues tendríamos problemas de selección adversa en términos de que una vez la empresa, el empleador, ofrece un contrato, ofrece un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo está representado por un contrato con una serie de dimensiones, ¿no? De atributos. Pues es más probable que se le presenten unos tipos de empleados u otros, dependiendo de cuáles sean las características, ¿no?
Si, por ejemplo, el puesto de trabajo tiene una retribución ligada al rendimiento, pues tenderán a presentarse unos trabajadores. Si es una retribución fija por tiempo de trabajo, otros trabajadores distintos, con preferencias distintas. Bien, ese es el problema de selección adversa. El problema de riesgo moral, en este caso, sería que una vez firmado el contrato, cómo la firma de ese contrato modifica los incentivos, la conducta de los individuos, dependiendo de cuál sea el contrato. Por ejemplo, si tiene un contrato con retribución variable, con retribución fija, o como que sea. Desde esta perspectiva, me resulta un poco difícil ir realmente responder a la pregunta que me hacía en términos de moralidad, de ética y demás, ¿no? Porque no veo, no creo que sea eficaz en cualquier caso plantearse el asunto desde el punto de vista ético. Hombre, hay dimensiones del problema que sí pueden tener cierta relevancia en el sentido de que cuando uno enfatiza el análisis en términos de oportunismo y de agencia, cuando enfatiza que el individuo es autointeresado, que hay insimetría de información y demás, se abre un debate de si el hecho de hacer ese análisis modifica en sí mismo la conducta o no. Y hay estudios empíricos al respecto de si y hay cierta diversidad acerca de los resultados de algunos de estos estudios empíricos de si observan o no que ese tipo de análisis modifica más o menos la conducta de los individuos, ¿no? Es posible que así sea a ciertos niveles, no me consta, ¿no? En todo caso, muchos de estos estudios se hacen con estudiantes, con lo cual quizá lo que pueda estar ocurriendo también es que el hecho de familiarizarse con estas teorías simplemente anticipa una madurez en el estudiante y de todas formas se produciría más adelante, etc. En cierto sentido, sí, el hecho de confrontar o de hacer análisis de este tipo que contemplan como una posibilidad alguna forma de incumplimiento contractual, pues, digamos, puede estar acercándonos a una realidad que, en cierto sentido, en otros planteamientos docentes y teóricos y demás, pues de alguna forma se mantiene oculto, ¿no? Pienso que desde este punto de vista, en mi opinión, no se pierde nada, simplemente se anticipa lo que es el contacto con la realidad. Entonces, ¿qué es recomendable para una relación entre agente y principal? Una pregunta difícil porque no puede haber una receta general sobre este problema, ¿no? Tiene que contemplarse las características de la situación corriente, de la situación, hay que conocer el caso concreto para poder dar una opinión sobre este asunto. En términos, digamos, generales, lo único que se puede decir que se sabe es cuáles van a ser las variables que definen un poco la relación, ¿no? Van a ser variables informativas, cuál es la estructura de información, y también, en cierto sentido, cuál es la tipología, ¿no? Cuál es la tipología humana. Quiero decir, distintas personas pueden tener preferencias diferentes en este contexto, preferencias. Un elemento muy importante es la preferencia respecto al tiempo, ¿no? Cuando hablamos en este sentido de asimetría de información o de observabilidad y verificabilidad de las conductas, en muchos casos estamos haciéndolo, de hecho, depender del tiempo. Quiero decir, una conducta no es verificable en un día ni en un mes, pero sí es verificable al cabo de 12 meses, ¿no? Claro. Recuerden las diferencias que tenemos en cuanto a la calidad, por ejemplo, calidad que es observable fácilmente o difícilmente, que es observable con la experiencia, que es observable
pero la experiencia, eso es hablar con la experiencia, pero ¿a qué plazo? ¿No? ¿A corto plazo, a medio plazo? Es una relación de empleo. Pues a corto plazo probablemente hay pocas cosas observables, pero con el paso del tiempo hay mucha más observabilidad. Claro, ¿esto qué consecuencia tiene para las relaciones? Pues que personas con preferencias distintas en cuanto entre el presente y el futuro, pues pueden comportarse de distinta manera, porque saben, si les importa mucho el futuro, saben que su conducta va a ser observada y probablemente recompensada positiva o negativamente, pero si no les importa el futuro, seguirán solo por el presente y en el presente tendrán mayor inclinación al oportunismo, por ejemplo. Claro. ¿Qué son los costos de agencia? En la tipología clásica que decía antes de Jens y Mecklin, se suele hablar de 3 tipos de costes de agencia, como las actividades, digamos, procontractuales que hace el principal, actividades de control, las actividades procontractuales que hace el agente, actividades de garantía o bonding, y por último, la pérdida residual a la que usted hacía referencia antes. Esta es una tipología puramente descriptiva y en realidad su función en términos empresariales es únicamente la de permitirnos hacer un catálogo de posibles soluciones, no tiene mayor importancia en sí mismo. Usted como profesional, ¿qué consejos podría compartir para un cumplimiento eficaz de los objetivos de la empresa? Una pregunta complicada, porque primero habría que hablar de cuáles son los objetivos de la empresa, ¿no? El gran debate que tenemos delante hoy en términos de las empresas dentro de nuestras sociedades capitalistas es el de la responsabilidad social, si la empresa, en qué medida la empresa debe responder a objetivos sociales o, por el contrario, su función es maximizar beneficios, ¿no? La versión sencilla de una posible respuesta sería la respuesta, yo creo, punto de partida clásico, que es maximice beneficios cumpliendo la legalidad. En este sentido, yo pienso que la recomendación de Milton Friedman de hace justo 50 años, 1970, sigue siendo, como punto de partida, sigue siendo válida. Se ha escrito mucho sobre ese artículo de Milton Friedman. Yo tengo la impresión de que mucha gente, muchos de los que escriben sobre ese artículo en realidad no lo han entendido, porque lo que enfatiza Friedman es el problema político que existe cuando nos desviamos de esa pauta. El problema político en el sentido de que cumplir la ley quiere decir la ley que ha sido definida con los mecanismos políticos de la sociedad, con mecanismos, con los checks and balances, con el Parlamento, los jueces, todas las instituciones actuando para producir la mejor ley posible y hacerla cumplir. ¿De acuerdo? Claro, es muy arriesgado que un directivo empresarial se salga de ese criterio para hacer cumplir, de hecho, una ley distinta. Una ley distinta que
le viene inspirada pues, por la presión de la opinión pública, por las modas, por lo que sea. Si hay que modificar algo en la conducta de las empresas, debátase en el Parlamento. Modifíquese la ley y restrínjase la conducta de las empresas en ese sentido, ¿no? Ese es el mensaje de Friedman. ¿Por qué? ¿Qué valor tiene ese mensaje? Hombre, tiene el valor de que sabemos cómo funciona la política y se supone que en los últimos 3, 4 siglos hemos aprendido a hacer que las decisiones políticas sean democráticas y estén controladas, supervisadas por la población. El paso a la responsabilidad social corporativa, a pesar del lujo que presupone la palabra social, responsabilidad social corporativa, en realidad puede ser muy poco social. De lo que sabemos que es social es la decisión de un parlamento, una ley democrática y demás, pero la moda de la opinión pública, sí, es un fenómeno en cierto sentido social, pero de una calidad me parece bastante inferior a la que resulta ser el producto de esas instituciones democráticas, ¿no? Entonces, como primera reflexión, creo que es muy importante releer el mensaje de Friedman del 70 desde una dimensión política. Ahora bien, dicho esto, también hay que pensar otra realidad. Y es que para un directivo hoy, la mejor manera de maximizar el valor esperado de la empresa pues puede ser ajustarse a las modas imperantes de la opinión pública. Claro. Y entonces, la discusión empieza a tener, se nos escapa en realidad del ámbito empresarial para entrar en la materia de cómo se definen esas modas de la opinión pública y si si hemos mejorado o empeorado, pues en los últimos años respecto al funcionamiento de esa opinión pública, pues con las redes sociales, con la evolución que han tenido los medios de comunicación, la evolución de los expertos en general, el caso que hacemos o no hacemos a la ciencia, la propia dependencia de los científicos de las modas, como ocurre en algunos ámbitos, los debates que existen sobre todo en Estados Unidos en cuanto al corrimiento ideológico o predominio ideológico de ciertas ideas, etc. No sé si con esto proporciona un punto de partida, por lo menos, para empezar a pensar en la pregunta esta última, complicada, que me he planteado. Sí, la verdad, quiero agradecerle por haber compartido estos conocimientos y haber puesto en juego eh, sus posturas, y la verdad para mí es muy enriquecedor tener otra perspectiva, porque es cierto que dentro de este tema de la teoría de agencia existe una teoría que ya anticipa y no previene un análisis más completo de lo que conviene en los objetivos empresariales. De manera personal, quiero agradecerle por haber tomado su tiempo y